sino también palabra de Dios para nosotros. Y vamos a buscar en el capítulo 9, los versículos del 15 al 23. Repito, Números 9, del 15 al 23. Voy a pedir que con reverencia pongamos en pie para escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras las nubes se detenían sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Esta es palabra de Dios. Cierra sus ojos. Dígale, Señor, en esta mañana yo necesito, Señor, que tu palabra bendita me hable, Señor. Que tú ahora mismo tomes el control, Señor. Padre, he aquí yo solo soy tu mensajero. He aquí yo solamente, Padre, soy aquel a quien tú le has dado este mensaje para llevarlo a tu pueblo. Y yo te ruego que en este momento, Espíritu de Dios, tú cubras nuestra vida y el propósito, Señor, para el cual tú envías esta palabra, se cumpla en nosotros hoy, Señor. Porque tú has dicho que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará, Señor, sino que cumplirá, Señor, el propósito para el cual tú la envías en medio nuestro. Que así sea hoy sobre cada uno de nosotros, Señor. A ti te damos la gloria, Jesús, ahora y siempre. Gloria a Dios. Un hombre entró a la iglesia por la puerta principal con 2 piedras en su bolsillo. Dicen los que estaban allí ese día que recuerdan haber sentido temor cuando vieron los ojos de este hombre abiertos, tan grandes como la luna, y estaban tan desencajados su rostro y tan fuera de sí, que en aquel momento, repito, todos sintieron temor. Aquel día el pastor habló de que a Jesús no le importó que nosotros lo rechazáramos, que nosotros lo escupiéramos, que
Amén. Cuando al final el pastor hizo el llamamiento, para sorpresa de todos, el primero que se levantó de su sitio y fue al frente fue aquel hombre a quien todos le temían. Venía con una mirada diferente. Venía con algo distinto en su rostro que hacía pensar que algo había cambiado en su interior. Efectivamente, dice los que estaban allí que al llegar junto al pastor, este hombre habló de que él no pensaba estar en ese lugar aquella noche. Cuando le preguntaron qué le había motivado a ir y entregarse a Jesucristo, él sencillamente respondió: yo no lo sé, yo solo sé que yo no quería ir, que yo no quería estar aquí, pero había algo, había una fuerza extraña dentro de mí que me empujaba a hacerlo. Y les digo la verdad, casi a rastras vine, pero cuánto le agradezco a Dios haberme traído, porque hoy ha entrado la luz a mi vida y a mi corazón. Aleluya. A este hombre, hermano y hermana, sin duda lo movió, lo guió la presencia del Espíritu Santo de Dios a encontrar la salvación de su alma. Gloria a Dios. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué es lo que te mueve a ti? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que mueve tu vida? En otras palabras, ¿qué es lo que te hace a ti caminar por esta tierra? ¿Quién o qué son los que guían tus pasos, tus impulsos, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, la reflexión o la conclusión a la que tú llegas después de razonar las cosas? ¿O vas tú guiado por tus instintos, por tus pasiones, por tus metas o tus ambiciones personales? ¿Qué es lo que te hace caminar a ti? ¿Qué es lo que mueve tu vida? Yo no lo sé, pero sí sé de lo que quiero hablarte de parte de Dios en esta mañana. Quiero hablarte de aquello que movía y hacía caminar al pueblo de Dios. Un pueblo que había sido esclavo en Egipto por mucho tiempo y al cual Dios le había devuelto su libertad con mano poderosa. ¿A cuántos Dios les ha devuelto su libertad con mano poderosa? Así estaba el pueblo de Dios. Un pueblo cuya meta era llegar a la tierra que Dios le había prometido que iba a habitar, para allí finalmente asentarse y poder vivir en tranquilidad y en paz. Pero ¿cómo saber dónde estaba esa tierra? ¿Cómo saber dónde era? ¿Qué dirección tenían que tomar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hacia dónde tenían que moverse? Les había dejado Dios marcas en el camino, como el cuento de que iba dejando rastros de pan, ¿verdad? Les había dejado Dios marcas en el camino para saber dónde tenían que ir. ¿Tenían acaso un plano de cómo llegar? Dios les había dado un manual de instrucciones o un itinerario de viaje por el cual ellos pudieran guiarse y saber qué era lo que tenían que hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo moverse. ¿Acaso tenían GPS como nosotros hoy? Absolutamente no. Si a lo mejor estuviera aquí entre nosotros alguna gente de viaje, diría: oye, pero qué pésima gente de viaje tenía esta gente, que no le tenía nada ni preparado ni resuelto, ni siquiera una guía. Pero ¿saben qué? Ellos tenían a mano, ellos tenían completamente a su disposición algo que nadie tenía, algo totalmente diferente, algo sobrenatural. ¿Saben qué cosa era? La presencia de Jehová en medio de ellos, y más completamente la nube de Jehová. El pueblo de Dios, dice este pasaje que acabamos de leer, caminaba bajo la nube de Jehová. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Pero
participando de una asamblea de jóvenes en medio de un campo donde había mucha tierra. De pronto se levantó una nube y una persona dijo: la nube de Jehová. Y otro le dijo: la nube de Jehová no, la nube de polvo que hemos levantado nosotros aquí corriendo y caminando en este lugar. No es cualquier nube de la que estamos hablando. Estamos hablando de la nube que representa la presencia gloriosa de Dios en medio de nuestras vidas. Amén. Estamos hablando de una nube sumamente especial, como no la ha habido ni la habrá en toda la tierra, porque era la nube que acompañaba la presencia de Dios donde quiera que él estuviera. Es la nube que acompañó a Moisés en el monte Sinaí, cuando Moisés recibía de parte de Dios los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Allí estaba la nube de Jehová. Es la nube que nos habla también este pasaje de Números que leímos hace un momento. Esa nube era conocida en el idioma y en la cultura hebrea como la Shekinah de Dios. La Shekinah de Dios. Déjeme decirle algo. Cuando todo buen judío oía hablar de la Shekinah, sabía a qué se estaba refiriendo. Te voy a decir algo. La palabra Shekinah en hebreo ni siquiera aparece en la Biblia. No está en los manuscritos originales del Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Sabe de dónde viene la palabra Shekinah? La palabra Shekinah viene del Targum judío. ¿Qué es el Targum? Eran los comentarios en arameo hechos al texto hebreo y que se hicieron muy necesarios cuando los judíos dejaron de entender su antigua lengua hebrea, porque el hebreo no tenía vocales. Por eso el nombre de Dios está representado con 4 consonantes: Y, H, W, H. ¿Sabía eso? Ahora, dígame eso sin vocales. Dígame eso sin vocales. ¿Verdad que no hay quien lo diga? Así era el hebreo. El hebreo era un idioma que no tenía vocales y que por ser tan difícil con el tiempo se fue perdiendo. ¿Qué pasó? El hebreo dejó de ser hebreo para convertirse en arameo cuando un sector dentro de la sociedad judía llamado los masoretas inventaron, qué gran invento, las vocales y se las pusieron a las consonantes. Y entonces ahí nosotros podemos leer Jehová o Jehová o Yahvé, como dicen algunas otras versiones, etc. Pues bien, el nombre de Shekinah viene justamente de esas interpretaciones, de esas explicaciones al hebreo que es conocido dentro de la cultura hebrea como el Targum. El Targum empezó a hablar de la presencia de Dios como de la Shekinah de Dios. De ahí viene justamente la palabra para hablar de la presencia gloriosa de Dios en medio de nosotros. Cuando Dios está en medio de nosotros, podemos decir: está la Shekinah de Dios. Yo no sé si usted ha estado en algún momento en algún lugar, si usted ha vivido esta experiencia, estar en un lugar donde la nube de Jehová cubierta ese lugar, donde la gloria de Dios ha estado en medio de su pueblo. ¿Usted ha estado en ese lugar? Yo también he estado. Bendito sea el nombre. Cuando la Shekinah viene sobre nosotros, wow, nosotros tenemos una experiencia increíble. La presencia de Dios, la Shekinah era la que guiaba al pueblo de Dios. Ellos no necesitaban ni manual, no necesitaban ni mapa, no necesitaban ni GPS, porque la Shekinah de Dios era la que los guiaba. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La presencia gloriosa de Dios en nuestras vidas, hermanos y hermanas, es mejor que cualquier señal, mejor que cualquier guía, mejor que cualquier manual, mejor que cualquier GPS. Porque es la que verdaderamente nos dice, nos muestra el camino por el que debemos andar, y además es la que nos acompaña en medio del trayecto. Vamos a alabar al Señor. Dice el libro de Éxodo, en el capítulo 13, que apenas el pueblo de Dios salió de Egipto, donde eran esclavos, y leo textualmente los versos 21 y 22 de este capítulo,
Jehová iba delante ¿de quién? De ellos. De día dice en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó, escuchen, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuánto alaban a Dios? Usted sabe que usted tenga necesidad de llegar a un lugar y usted no sepa cómo llegar, y venga Dios mismo y guiarle. Y venga la nube, la presencia gloriosa de Dios a decirle: mira, esto es por aquí, toma por aquí, por este lugar, te voy a conducir, te voy a llevar, y vas a estar seguro, y vas a llegar en victoria en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso era lo que sucedía al pueblo de Dios. El pueblo del Señor tenía el inmenso privilegio de ser guiado directamente por Él, por su nube, por su Shekinah. ¿Sabe qué? Nosotros también necesitamos eso. También nosotros necesitamos que Dios dirija nuestras vidas. Amén. Amén. No que nosotros vayamos por donde creamos es mejor, sino por donde Dios sabe que es mejor para ti y para mí. ¿Cuánto necesitan de eso hoy? Pero miren, aquí hay un detalle que no quiero ni puedo pasar por alto. No solo el pueblo tenía la presencia de Dios garantizada con ellos, sino que esa nube de Jehová, esa presencia gloriosa de Dios, esa Shekinah les decía cuándo debían moverse y cuándo no. No solo les guiaban en el camino, sino cuándo tenían que moverse, cuándo tenían que caminar y cuándo no. Mire usted, ¿cuándo alaba a Dios por eso? Incluso ya Dios había establecido como una especie de contraseña, de señal con ellos, a través de la cual tanto Moisés como todo el pueblo sabían, entendían qué era lo que tenían que hacer. Por ejemplo, dice los versículos 15 y 16 del capítulo 9 de Números, que esa Shekinah, que esa presencia gloriosa de Dios estaba siempre de forma permanente sobre el tabernáculo. Todavía el pueblo de Dios no tenía templo, porque el pueblo era un pueblo nómada, era un pueblo peregrino. ¿Qué Dios le mandó a hacer para el lugar de adoración? Lo que es conocido como el tabernáculo, como el lugar donde encuentro con Dios. Pues allí sobre el tabernáculo dice la Biblia que la presencia de Jehová, la nube de Jehová, estaba permanentemente. Aleluya. Alabado a Dios por eso. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 17 que cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, dice que los hijos de Israel entonces entendían que había llegado el momento de partir, de moverse. Y cuando en el camino la nube se detenía, entonces entendían que tenían que parar, que tenían que acampar y no moverse. A las indicaciones de la nube, ellos sabían si tenían que andar o tenían que detenerse. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Bendito sea Dios. Y les voy a decir algo. Gracias a que el pueblo fue dócil y fue obediente y se dejó guiar por Dios y por su nube, el pueblo llegó a la tierra prometida. Amén. Aleluya. Allí estuvo. Mire, que no hayan podido entrar fue otra cosa. Ya vino por otras causas. Que después de haber tenido 40 años dando vueltas en el desierto sin poder entrar a la tierra, vino por causa de su pecado y su rebeldía. Pero que Dios lo llevó a la tierra, Dios lo llevó, porque la nube de Jehová los guió. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Todavía hoy es posible que la nube de Jehová, que la presencia de Dios nos guíe a ti y a mí en nuestro caminar. Amén. Amén. ¿Sabe qué? Esto no es una cosa, esto no es una historia bonita del pasado. No es algo que cuando uno lee la Biblia dice: wow, mira
cuántas cosas Dios hacía. Dios sigue haciendo. Porque lo dijimos hace unos domingos atrás. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. El Dios que guió a su pueblo Sí, Señor. también quiere guiarte a ti. Gloria a Amén. Dios. Amén. También quiere guiar a su pueblo hoy. Él no ha cambiado. La nube de Jehová, la presencia gloriosa de Jehová, todavía está al alcance de nuestra mano. Todavía se puede manifestar en nuestra vida. ¿Cuándo lo creen? Amén. Pero para que eso sea realidad, para que eso sea posible, necesitamos, número uno, obedecer a Dios. Y no solo obedecerle, consultarle a Dios. Amén. Preguntarle a Él, pedirle que nos guíe, que esté sobre nosotros, que su presencia nos guíe y nos muestre cuándo tenemos que movernos y hacia dónde tenemos que movernos. Aleluya. ¿Cuánto alaba al Señor? Amén. Necesitamos obediencia y estar en la presencia de Dios para preguntarle cuándo tenemos que caminar y cuándo es hora de estar quietos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que en nuestra vida tiene que haber tiempo para todo. Amén. Y eso nosotros tenemos que definitivamente entenderlo. No siempre es tiempo de trabajar. Tiene que haber tiempo también para descansar. No todo es correr. También tiene que haber un tiempo para estar quietos. Y si no estás quieto en algún momento, prepárate porque tu cuerpo te lo va a avisar. El mío me lo ha avisado estos días unas cuantas veces. Porque tiene que haber tiempo para correr, pero tiene que haber tiempo también para estar quieto. Por cierto, solo me recuerda lo que dice el Salmo 46, verso 10. Dice la palabra de Dios: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. El momento en el que hay que estar quietos para conocer quién es el Señor. Alaba a Dios. ¿Saben? Mi esposo y yo tenemos algunas veces, como todos los matrimonios, diferencias de opinión. A ver, ¿qué matrimonio no tiene diferencias de opinión? Levanten los que tienen diferencias de opinión en algún momento. Ay, gracias, para no sentirme extraño. Gloria a Dios. ¿Verdad que sucede? Hay diferencias de opinión también, mi esposo y yo. Mi esposo y yo a veces diferenciamos de qué es lo que tenemos que hacer con respecto a algún tema o algún asunto, o incluso cuándo es que debemos hacer algo. Yo, por ejemplo, no se me nota en absoluto. Soy impulsivo, soy eléctrico, no soy desesperado. Entiendo que a veces tengo que hacer tal o más cual cosa y hacerla ya. Y mi esposa me dice no. Me pone el freno. Y muchas veces tengo que detenerme. O hay ocasiones en que ella, que se supone que sea la calmada, la que tenga hielo en las venas, la apacible, me empuja a mí más que una locomotora. Porque ella cree que yo debo hacer algo. Y yo opino que tengo que estar quieto, que no tengo que hacer nada. ¿Sabe qué? No se trata de lo que ella o yo podamos creer. No se trata de lo que tú puedas creer. Se trata de lo que Dios cree y sabe. Se trata de que tú y yo le preguntemos al que sabe. Amén. Porque ese es el Señor. Si nosotros queremos tener éxito y caminar en victoria en cualquier aspecto de nuestra vida, no es, créame, importante lo que usted y yo creamos o pensemos acerca de un asunto o sobre la manera en que han de hacer hechas las cosas. Se trata de lo que crea y piense Dios. Amén. Se trata de que nos dejemos guiar por Él, de permitir que sea Él quien nos diga cuándo y cómo debemos movernos y cuándo no. Amén. Usted y yo tenemos que aprender, escúchenme, a no movernos, a no dar un paso, a no tomar siquiera una decisión, especialmente si es una decisión importante en la vida, que puede implicar un cambio. Usted y yo tenemos que aprender a no hacer nada de eso sin la dirección de Dios, sin la presencia de Dios, sin que la Shekinah
sin la dirección de Dios. Porque usted, si lo hace sin la dirección de Dios, créame que va a estar como el pueblo de Dios, 40 años dando vueltas en el mismo lugar sin llegar a ninguna parte. Tú y yo necesitamos dejar que Dios nos guíe, que Dios nos hable, que Dios se revele a nuestra vida. Pregúntale a Dios. No es lo que a ti te parece, no es lo que tú creas. ¿Qué cree Dios? ¿Qué piensa Dios? Él sabe más que tú y yo. Él ve lo que tú y yo no vemos. Bendito sea Dios. Tu vida y mi vida son cortas. La de Dios es larga, es infinita. Deja que Dios con la chequina de Dios. Deja que Él te diga cuándo tienes que levantarte y moverte y cuándo tienes que estar quieto. Deja que Él te diga, es por ahí o no, es por acá. Porque por donde quiera que Dios te muestre que debes ir, eso será lo mejor para ti. Amén. Amén. ¿Quieres llegar a la tierra prometida? ¿Quieres llegar a la tierra prometida? Tienes que dejar que la nube de Jehová esté sobre ti y guíe tu vida. Necesitamos estar bajo la nube de Jehová. No correr delante de ella, ni detrás de ella, sino con ella. Como hacía el pueblo de Dios. Si yo, particularmente como pastor, no estuviera convencido de esta verdad, sabe que hace mucho rato, no de ahora, hace mucho rato me hubiera vuelto loco. Porque muchas veces los pastores, mucha gente viene dando su opinión de qué es lo que debe hacerse en una iglesia, de cómo hay que hacerlo. Mi pastor, esto hay que hacerlo así, y esto hay que hacerlo asado. Mi pastor, usted debe hacerlo de una iglesia. Como uno viene a dar su opinión, y a veces todas las opiniones son diferentes. Y uno dice, bueno, ¿y? ¿Sabe qué? Hay que preguntarle a Dios. Si a esta altura yo hubiera sabido que sí tengo que escuchar, pero tengo que preguntarle a Dios, me hubiera vuelto loco ya hace rato. Porque hay que preguntarle a Dios. ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Es esto tu voluntad? Este paso que voy a dar, ¿eres tú quien me estás guiando a darlo? ¿Esto es lo que tú quieres, Señor, o no? O si no, Señor, muéstrame, háblame, revélame, ponme tropiezo, ponme dificultades, que se acabe, que se cierre la puerta. Pero yo quiero ir por donde tú sabes es lo mejor para mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre. Dios sabe cuándo es hora de descansar y cuándo es hora de partir. Cuándo es hora de hablar y cuándo es hora de no hablar. Cuándo hay que moverse y cuándo es hora de estar quieto. Pero para eso necesitamos caminar bajo la nube de Jehová. Necesitamos, no solo como individuos, también como iglesia, número uno, garantizar que sobre nosotros, que aquí en este lugar esté la chequina de Dios, la presencia gloriosa de Dios manifestándose en nuestras vidas y diciéndonos el camino por el que tenemos que andar. Y número dos, necesitamos que esté con nosotros en ese camino. Yo no quiero caminar sin Cristo. Yo no quiero moverme fuera de la voluntad de Dios. Yo no quiero hacer nada, absolutamente nada, porque sé que eso va a ser en contra mía. Que Dios no sepa que vaya a ser bueno para mí. Haz tú lo mismo. Dios es el mejor GPS que tú y yo podemos tener en esta vida. Porque si es Él quien nos guía, si es su presencia gloriosa, si es su chequina la que está con nosotros, como el pueblo de Dios, nosotros también vamos a llegar a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos alaban a Dios por esa palabra? No solo vamos a llegar, la vamos a conquistar. Para honra y gloria de nuestro Dios. Le voy a pedir que se pongan en pie en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús.